Bien, y ahora nos vamos derechito para tener una charla con nuestro compañero, nuestro colega Adrián Sachs, desde Canadá, que nos va a contar una historia que tiene que ver con alguien que cambió la mirada legal con relación a lo que eran las relaciones sexuales con menores de edad en Cuba. ¿eh? Un señor que fue condenado a los 78 años, bueno, no sé si llamarlo señor, fue condenado justamente por haber reconocido sus relaciones sexuales con menores de edad en Cuba y justamente a través de la ley que se dictó, la ley de protección al menor, queda condenado a una edad ya en etapa de ancianidad. Voy con Sachs, que está en Canadá. ¿Cómo te va, Adrián? Buenas noches. Y bueno, queríamos hablar y que vos nos cuentes un poco la historia del paraíso sexual, que es Cuba, con menores de edad. Y por otro lado, cómo es la historia de Mac Turk, 78 años y justamente condenado por haber viajado a Cuba y haber mantenido con menores de edad relaciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis y todos. Así es. Bueno, aquí en esta ciudad de Toronto, desde donde te estoy hablando, de esta misma ciudad, es James McTurk, como vos decías, no sabemos si llamarlo señor, realmente de 78 años en el momento en que fue condenado en el año 2013 por haber sido encontrado culpable de 6 cargos diferentes vinculados con abuso sexual infantil, principalmente de pornografía infantil, de producción de pornografía infantil, pero también de abuso directo. Bueno, ¿por qué este caso es importante? Ya pasó hace 8 años, este señor del que hemos perdido el rastro, suponemos está aquí encarcelado en Toronto, donde fue juzgado. Este caso es importante porque antes de que se conociera, de que se hiciera público esta vejación de un extranjero en Cuba, aquí en Canadá no se tenían en cuenta, prácticamente no se rastreaban este tipo de delitos. Este señor fue reiteradas veces a Cuba por turismo sexual, se iba a encontrar con menores de edad. 31 veces exactamente, desde la década del 90 en adelante. 31 veces fueron registradas. De otros viajes que fueron indirectos realmente no se sabe qué fue lo que pasó. Pero bueno, lo que hizo este señor fue delatado por sentirse muy cómodo realizando este tipo de delitos sexuales de los que te decía no había registros en Cuba. ¿Cómo se da cuenta la policía de que este señor estaba haciendo pornografía infantil, produciendo pornografía infantil y también abusando de menores en Cuba? Porque fue a revelar sus fotos, en realidad a imprimirlas porque ya eran digitales, no eran de rollo, en un laboratorio aquí en Toronto, en Canadá, y la empleada de la casa de fotografía vio fotos de niñas semidesnudas primero y desnudas después, que no tenían una actitud feliz respecto de lo que hacían con este señor, con James McTurk, y decidió dar parte a la policía. A partir de ahí empezó una investigación, se lo empezó a seguir en otros viajes que siguió haciendo, todavía no se lo detuvo en ese momento, ¿no? Y bueno, se supo de toda la historia, de que él en realidad hablaba con la abuela de una de estas chicas y les daba dinero justamente a cambio de que los deje estar con este señor, que en una de las fotos se ve que con una niña de 3 años incluso, la estaba besando en la boca. 3 años, así como te lo estoy diciendo. Le estaba justamente introduciendo la lengua en la boca, besándola, y después él comentó en su declaración ante la policía de que después de eso le daba un caramelo y que solía tener este tipo de actitudes, mientras que a la abuela de estas niñas les daba dinero, 240 pesos cubanos en aquel momento, estamos hablando del año 2011, pero que era suficiente como para que le den vía libre para hacer lo que quisiera con las niñas, ¿no? Y después fue cayendo, fueron encontrando tarjetas de memoria, ¿no? Tarjetas con muchísimas fotografías y videos
que después distribuía aquí en Canadá justamente en el circuito de pornografía infantil. Él fue el primero en reconocer haber cometido este tipo de delitos y a partir de ahí justamente cambió la ley, se estructuró una nueva ley, se empezó a trabajar más con Interpol y no solamente en Canadá, también en los Estados Unidos y en otros países. Fueron cayendo distintas redes de pedófilos que pasaban principalmente por Cuba y gracias al caso cubano también se conocieron o se hicieron públicos otros delitos en países económicamente desfavorecidos como Tailandia, por ejemplo, donde también se hace mucho turismo sexual, particularmente desde Europa. Pero aquí, en Canadá, digamos, este caso marcó un antes y un después y despertó otra realidad, bueno, ¿no? Un de turismo tantos viajes basado a Cuba de tanta gente. Un turismo basado en la necesidad, la pobreza y la indigencia de las sociedades, ¿no? De las clases más postergadas, Claro. las clases sin recursos, donde se van a brevar justamente las peores aberraciones justamente para sacar provecho de eso. A propósito de eso sale la ley de protección al menor. Lo que te quiero preguntar, en este caso, Adrián, este señor McTurk, ¿es canadiense? Sí, este señor es canadiense y tampoco es que era un millonario, era un trabajador postal, un trabajador del correo jubilado, que bueno, con la diferencia cambiaria que hay entre Canadá y entre los países del norte, ¿no? Y Cuba, ayuda a que allí se sienta realmente un potentado y pueda dar rienda suelta a estos delitos aberrantes. ¿No? Por eso a eso es lo que vamos, que es más masivo de lo que parece y lo que se teme, ¿no? Este turismo que va a Cuba justamente en búsqueda de prostitución y en particular prostitución infantil. Recordemos, yo recuerdo en los 90, ¿no? A mediados de los 90 que el propio Fidel Castro, todavía siendo dictador de este país, se vanagloriaba del nivel de sus prostitutas, diciendo que aún las prostitutas iban a la universidad, que nadie podía decir nada de eso, pero ironizaba, era sarcástico con este punto, dando a entender de que, bueno, era un fenómeno muy común, pero el de la pornografía infantil y el del abuso de chicos, el de prostitución infantil, era algo que era un tabú, por lo menos hasta 2013 cuando se conoció. Clarísimo, Adrián Sack desde Toronto. Muchas gracias con este aporte, un documento realmente contundente, cuando en nuestras sociedades a lo mejor estamos todavía dudando con relación a cuál es el camino o por dónde hay que ir. En países como Canadá ya hay, digamos, una legislación y también una contundencia a la hora de condenar. Fíjense que condenan a un ciudadano canadiense de 78 años de edad, que teóricamente muchas veces aquí en la Argentina se lo libera con detención domiciliaria, está detenido en Canadá a propósito del tema de la pedofilia. Adrián, un abrazo a través de la distancia. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Muy bien.